Si tú vives en la ciudad de La Paz y te consideras un paceño de corazón, estoy segura de que alguna vez escuchaste hablar sobre el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Este podcast está dirigido para todas las personas que, si bien saben de la existencia de este icónico lugar, no saben a profundidad su historia y las curiosidades que éste encierra. Soy Jocelyn Ramírez y el día de hoy estaré muy bien acompañada de Fátima Lasarte, licenciada en Psicología, magíster en Literatura Latinoamericana, docente en la Unifrance, bailarina profesional y maestra de ballet clásico, y por Javier Zárate, licenciado en Derecho, docente en la Unifrance y un historiador apasionado. Ellos nos estarán hablando acerca de la historia del Muni, como le decimos de cariño, y sobre algunas curiosidades sobre este centro cultural. Es un gusto poder entrevistarlos y tenerlos en el programa, Fátima y Javier. Sabemos que con su amplio conocimiento sobre el tema resolverán todas nuestras dudas y curiosidades. Voy a pedirles, por favor, nos puedan dar un pequeño contexto histórico acerca del Teatro Municipal. Buenas noches, soy Fátima Lasarte y voy a pasar a responder algunas preguntas sobre el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. La primera es el contexto histórico de este teatro, ¿no? Entonces, un poquito comentarles que es una estructura arquitectónica perteneciente al municipio de La Paz, está en el Casco Viejo, está construida en 1843, pero fue inaugurada recién el 18 de noviembre de 1845 y fue construida por el arquitecto José Núñez del Prado. Este espacio va a tener elementos arquitectónicos del neoclásico, ¿no? Que en ese momento estaba de moda y llegaba a esta corriente desde Europa y Estados Unidos. Este teatro después va a pasar a la tuición del gobierno municipal de La Paz en 1957 y recién va a ser rebautizado como Alberto Saavedra Pérez en memoria de un periodista y autor teatral conocido de este momento. Se inaugura el teatro con además el estreno de la canción nacional, así se le llamó, que era la composición de lo que ahora llamamos himno nacional, compuesto por Vincenti y Sanginés, que es el momento en que se estrena uno de los himnos más antiguos que existe y que evidentemente se aprovechó para aquel momento. O sea, la inauguración del teatro coincidió con el estreno de la canción nacional, posteriormente denominado himno nacional. Realmente la historia que alberga este teatro hace que uno tenga ganas de escuchar mucho más. Mi siguiente pregunta es si ustedes creen que en la actualidad el pueblo paceño le da la importancia que este teatro merece. La poca participación, la poca presencia de personas en muchas obras, tanto musicales como de dramaturgia, en el teatro muchas veces, no siempre, hay unos festivales que son muy exitosos y demás, pero hay muchos otros muchas otras actividades que tienen muy poco público, demuestran que lamentablemente no le damos toda la importancia a las actividades del teatro. El actuar en el teatro, a mí me tuve el honor de participar en un coro hace 15, 16 años. Ciertamente es un honor gigantesco, o sea, quienes hemos logrado alguna vez poder entrar a actuar ahí, a participar de una obra, etcétera. Es algo mágico, definitivamente. Y es uno de los recuerdos personales más potentes que seguramente puedo tener en mi vida. Y para quien sea que vaya a actuar en el teatro, el participar de las actividades del teatro significa el participar de un templo que es alcanzar, y hasta ahora yo estoy seguro, le digo, no existe en Bolivia otro teatro, ni el Teatro Achá, ni la Casa de la Cultura Otero Reich de Santa Cruz. Ningún otro espacio cultural tiene la importancia del Teatro Municipal de La Paz. Y han habido, como te digo, un uso muy fuerte del teatro como el espacio principal prácticamente de la ciudad de La Paz, por diversas compañías en todos los géneros, teatral, dancístico, etcétera, etcétera, que ha hecho que se desvalorice un poco ¿no? el entrar al teatro, ¿no? El hecho de que este teatro se encuentra en el Casco Viejo hace que se haga difícil el acceso a este. Pero quizá después de la pandemia que todo el mundo atraviesa, la población empiece a valorar mucho más este centro cultural. Pero díganme,
Siempre que se habla del municipal no se puede evitar hablar o escuchar acerca del tío Huico. Coméntenos un poco de este tema, por favor. Respecto a la pregunta que me haces del tío Huico, es entre las personas que trabajamos en el teatro y haciendo los espectáculos o de tramoya, es muy conocida esta figura, ¿no? Que es el actor Wenceslao Monroy, que se supone que su espíritu acecha ahí en el teatro. Yo personalmente nunca he tenido una experiencia así fantasmagórica, digamos, en el teatro, pero sí sientes presencias y energías extrañas, ¿no? Porque justamente es un espacio vacío donde se juega la fantasía y donde en la obra puede ser todo posible. Entonces es como una especie de espacio ritual y mágico, que creo que eso también ayuda a confluir en estas ideas de que aparezca el tío Huico, aunque hay muchos actores, muchos músicos que dicen que lo han visto. Yo personalmente nunca he tenido la experiencia, he actuado muchas veces en el Teatro Municipal desde que era niña y nunca he tenido una experiencia terrorífica, más bien siempre he sentido el teatro como mi casa, me he sentido muy cómoda. No es un espacio donde realmente uno agradece poder presentarse. Él supuestamente es una presencia paranormal, ¿no? Sería un fantasma, ¿no? En realidad sería el fantasma del teatro. Como todo teatro que se respete tiene varios fantasmas en sí, porque al final de cuentas un teatro no es un lugar tranquilo, ¿no? Se han producido muertes, se han producido distintos tipos de presencias en un espacio cultural, y eso sucede a todos los espacios, la Scala de Milán, el Gran Teatro de Buenos Aires o el Bellas Artes de México, etc. Todos tienen sus propios personajes, ¿no? Sus personajes íntimos. Y el tío Huico, hay varias, como le digo, formas de pronunciar el nombre, es un entrañable personaje que forma parte de la historia. El Salón de Honor del teatro lleva su nombre, por ejemplo, y hace referencia a un personaje que habría formado parte en determinado momento de la historia, que falleció y que convirtió al teatro en ese lugar donde él reside ya para la posteridad, ¿no? Para los tiempos eternos. Forma parte de la leyenda, evidentemente. Yo nunca sentí la presencia en las muchas veces que estuve, que pude recorrer el teatro, porque estuve vinculado al mismo en determinado momento. Pero muchísima gente, muchos artistas y evidentemente la gente que trabaja regularmente ahí conviven. Escalofriante, pero muy interesante. Fátima, tú eres bailarina profesional y maestra de ballet clásico, por lo cual, con seguridad, ya pisaste las tablas de este mágico lugar. Cuéntanos un poco sobre tus experiencias. La verdad es que he bailado muchos hermosos papeles de danza clásica en ese teatro, como desde el papel más entrañable que he empezado mi carrera de bailarina, digamos, cuando era niña, de estudiante de ballet en realidad, ha sido la danza china, y justamente ha sido en ese teatro. Entonces realmente tengo un gran amor por este espacio. Esa obra fue Cascanueces y era el año 1988, ¿no? Ahí inicié mis estudios de ballet y fue la primera vez que pisé las tablas y bueno, me enamoré realmente de este lugar. Otra experiencia, la última presentación que prácticamente he tenido en este teatro ha sido cuando he bailado ya profesionalmente, hace un par de años atrás, la obra Carmen, ¿no? Y el papel que me tocaba interpretar era el de Destino. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Fátima y Javier. Fue realmente un placer tenerlos en este podcast y muy enriquecedor. Sin duda alguna, el Teatro Municipal es un ícono paceño muy interesante, donde la magia empieza al momento de poner un pie en